Buenas tardes. Bien, estimado público, bienvenidos, bienvenidas a la sesión de hoy, que es sobre cómo conectar el tema de argumentación e inteligencia artificial. Bienvenida, Patricia. Bien, mi nombre es Pablo César Sepúlveda. Yo en los últimos años he estado trabajando el tema de argumentación y pensamiento crítico. También hago un pequeño trabajo de divulgación desde mi red, Falacia del Día. Y también, pues obviamente, ese es el tema del que también soy profesor. Bueno, yo les había sugerido, no sé si algunos lo pudieron hacer, en caso de que no, pues podemos dedicar unos minutos a que revisaran un contenido previo a esta sesión. La idea es que, como yo voy a utilizar unos términos, ustedes tuvieran familiaridad con esos términos, ¿sí? En concreto, pues tenemos que partir de, bueno, la sesión de hoy se llama validar argumentos usando herramientas de inteligencia artificial. Pero eso nos obliga a que partamos de la misma definición de argumentación y de la misma definición de qué significa validar un argumento, ¿sí? Porque si no, pues esto va a ser muy azaroso. Entonces, como sobre estos términos hay muchas corrientes, muchas escuelas que la definen de esta manera y de otra, vamos a tratar de partir de una que cumpla o que sea aceptada por todos, ¿no? Que es básicamente argumentar es hacer una afirmación y dar razones para creer en ella. Dependiendo de cuál es el autor que en el que uno se esté basando, pues nosotros, por ejemplo, en pedagogía conceptual decimos esa afirmación la vamos a llamar tesis. A las razones para creer en ella las vamos a llamar argumentos. Desde la lógica formal, a las razones se les llamaba premisas, ¿cierto? A la afirmación se le llama conclusión. Desde la lógica informal, que más adelante les hablaré un poquito, también a las razones se les dice datos, sean o no sean datos, pero así los llama pues, el creador del modelo, Stephen Toulmin. Y a la afirmación también se le llama conclusión. Entonces, partamos que si vamos a hacer una afirmación y dar razones para creer en ella, estamos argumentando. Un punto clave acá es que argumentar solamente se puede hacer cuando hay desacuerdo. Si no hay desacuerdo, eso no es argumentación, eso es que yo estoy informando algo. Sin embargo, varios de los modelos tratan la información como si fuera una argumentación. Es decir, yo no les puedo argumentar que el cielo lo vemos azul o que el agua moja, eso no se argumenta, porque sobre eso no hay desacuerdo. Sin embargo, cuando nosotros podemos utilizar ese dato dentro de una argumentación, igual todo lo que vamos a decir aquí sigue siendo válido. Bueno, entonces, vamos a partir de esa definición de argumentación. Ahora, ¿qué es validar un argumento? Validarlo significa que yo doy la razón para creer en ella y yo voy a aceptar que esa es una razón válida. Porque alguien puede dar una razón, puede ser cierta, pero la contraparte no acepta la razón. Y eso le va a llevar a no aceptar la afirmación, y ahí es donde está el desacuerdo, ¿sí? Pero validar un argumento me puede decir, ¿por qué yo voy a rechazar la razón? ¿Porque es falsa o porque la conexión no existe? Más adelante vamos a ver un ejemplo. Entonces, validar un argumento básicamente es responder la pregunta, ¿por qué se puede concluir esa tesis a partir de ese argumento? ¿Sí? Aquí yo pongo el ejemplo de Galileo. No sé si vieron, hay una película muy buena y el guión fue escrito por Bertolt Brecht. Entonces, en esa película aparece Galileo tratando de convencer a los cardenales. Por favor, miren por el telescopio, se los puso ahí. Miren, ahí se ven las lunas de Júpiter. Y los cardenales decían, no, la Biblia no dice nada acerca de que Júpiter tenga lunas o de que los astros no estén en una esfera en el cielo, entonces, por lo tanto, su instrumento me va a mostrar información falsa. Decía, bueno, dicen otras cosas más fuertes, como que si ese tubo de metal me va a dar más conocimiento y más sabiduría que el libro inspirado por Dios, pues entonces el libro de metal es un peligro y es un hereje, o yo prefiero sacarme los ojos. Bueno, es una película bastante interesante, está en YouTube gratuita, por si la pueden ver. La vida de Galileo, Bertolt Brecht, la buscan así y aparece. Bueno, están en audio español de España. El punto es que si nosotros ponemos como ejemplo una argumentación, voy a hacer una afirmación. La afirmación es, la Tierra es el centro del universo y el Sol gira alrededor de la Tierra. Y voy a dar razones para creer en ella, ¿sí? Y la razón es,
Porque la Biblia dijo a Josué, en la Biblia Dios dijo a Josué, sol detente, y el sol se detuvo. Y entonces, si el sol se detuvo es porque el sol se mueve. Y si se puede detener es porque es el sol el que gira alrededor de la tierra. Listo, ahí alguien hizo una afirmación y alguien dio razones para creer en ella. Pero yo puedo decir, hey, que bueno, si yo miro esto desde la lógica formal, eso parece un silogismo, con sus dos premisas. La primera pues era el dato, que otros modelos llaman dato. En la Biblia aparece esta afirmación, sol detente y el sol se detuvo. Pero hay una premisa que no está siendo mencionada acá. Eso en lógica se llama antimema. Cuando una de las premisas parece muy obvia o por alguna razón a mí me conviene no mencionarla, no dejarla explícita, ¿cierto? Entonces, esa premisa que no está explícita en ese diálogo es, todo lo dicho en la Biblia es necesaria y literalmente cierto. Entonces, cuando tengo un silogismo con esas dos premisas, la conclusión forzosamente es, por lo tanto, si la Biblia dice el sol detente y el sol se detuvo, premisa 1. Premisa 2, lo dicho allí es necesaria y literalmente cierto. Conclusión, el sol gira alrededor de la Tierra. Pero nosotros sabemos, hey, pero eso es falso, ¿sí? Y si analizamos qué parte de ese razonamiento falló, no falló la forma. Si logísticamente la conexión entre las premisas y la conclusión es completamente válida. ¿Qué pasa allí? La premisa era falsa. Entonces, hay situaciones en las que esto falla porque la premisa es falsa. Y hay situaciones en las que esto falla porque la premisa, el razonamiento es equivocado, aunque las premisas sean verdaderas. Bueno, el punto es que nosotros al responder esta pregunta tenemos que analizar eso, ¿sí? Y eso solamente en el caso de la lógica formal. Obviamente la lógica pues, formal tiene sus limitaciones, no se puede argumentar sobre juicios de valor con lógica formal. En el lenguaje natural nosotros tenemos expresiones que matizan o que limitan el alcance de lo que estamos argumentando. La lógica formal no considera eso. Entonces podríamos decir, bueno, esa sería una respuesta que no me da elementos para, más bien, esa sería una teoría que no me da elementos para responder bien esta pregunta. Ahora, yo podría decir que la respuesta a esta pregunta en el caso de Galileo es, ¿por qué lo que está dicho en la Biblia es necesariamente cierto? Luego viene una siguiente pregunta, ¿y la respuesta a la pregunta anterior es cierta? Bueno, eso ahorita más adelante les voy a explicar el modelo de dónde surgió esta nueva pregunta, ¿sí? Porque digamos que hasta aquí esto es lo que decía la lógica formal, pero la lógica informal, que precisamente fue creada para superar esas limitaciones, plantea primero, necesitamos responder que si esto es cierto, no identificarlo solamente, sino que si eso es cierto. Entonces, el modelo que supera las limitaciones de la lógica formal es el de la lógica informal que propone Stephen Toulmin, y es lo mismo, vamos a partir de unos datos a una conclusión. Claro, también tenemos que tener la premisa que conecta datos y conclusión, que en este caso, o sea, hasta ahí se parece a la lógica formal. Pero está la siguiente pregunta, que es, ¿esta respuesta es verdadera? Respaldo. Ustedes se acuerdan, durante los confinamientos, nosotros teníamos que, cada vez que íbamos a un restaurante, a un centro comercial, a un supermercado, nos tomaban la temperatura, ¿cierto? No sé cómo les fue a ustedes, si todos son de Bogotá o no. A mí nunca me dio más de 35, y eso es, según Wikipedia, eso es hipotermia, ¿sí? Pero yo podría decir, ay jefe, no puedo ir a trabajar porque tengo hipotermia. Entonces aquí está mi conclusión, tengo hipotermia. ¿Cuál es el dato? El dato es que me tomé la temperatura y me dio 35, 34. Me diría, perfecto. ¿Cuál sería la garantía? La hipotermia se describe como una temperatura corporal inferior a 35, 36 grados, bueno, no sé cómo se define, pero 35 es hipotermia. Hasta ahí, desde la lógica formal, eso tiene todo el sentido. Pero ¿qué diría el jefe? A mí no me sirve que usted se tome la temperatura allí, yo necesito es que vaya a la EPS y un médico certifique. Entonces, aquí sería, ¿cuál sería el respaldo de esta respuesta? Es decir, bueno, primero, ¿qué dice la medicina acerca de la relación entre temperatura corporal, salud, etcétera? Pero además, el dato también necesita respaldo, lo que llamamos la validación metodológica del dato. Es decir, no sirve cualquier termómetro. No sirve el termómetro infrarrojo.
tiene que ser de mercurio, clínico. No sirve que me tome yo la temperatura, así sea el dato cierto. Para que mi jefe me la acepte, tiene que ser el de la EPS. Ni siquiera puede ser un médico amigo, ¿cierto? Tiene que ser el de la EPS. Entonces, fíjense que esta parte central, que sería lo de la lógica formal, se cumple, pero contextualmente no me sirve esta argumentación, no me la van a aceptar, ¿sí? Bueno, naturalmente, yo puedo tener aquí como la salvedad, cuando esto no funciona. Dice, la salvedad podría ser que me explique por qué el dato puede estar mal tomado, a menos que sea tomado con un termómetro infrarrojo, a menos que no siga el protocolo que se determina para tomar la temperatura corporal. ¿Sí? Y el matiz, bueno, puede ser que yo tengo hipotermia, en algunos casos necesariamente, forzosamente, casi siempre, bueno, el matiz me ayuda también a limitar el alcance. Todo esto es el modelo de lógica informal, esto surgió más o menos en los años 50, 60, y todo lo que se ha hecho en argumentación parte de aquí, en el siglo XX me refiero. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, es decir, y para establecer esto, especialmente, no los datos, que los datos son fáciles de medir, no la conclusión que yo vengo desde el punto cero explicando mi conclusión es esta, esto es lo que quiero defender, sino la garantía, el respaldo y la salvedad. ¿Cómo los identifico? ¿Cómo los trabajo? Y en concreto, para el tema del taller, ¿cómo me puedo apoyar en la inteligencia artificial para identificar garantías, identificar respaldo, identificar salvedades? ¿Listo? Bien. En cualquier momento, si tienen alguna pregunta, pues adelante. No sé si vieron o habían visto el video donde había hecho esta explicación. Bueno, ¿qué pasó? ¿No funciona? No. Ya. Bueno, entonces voy a mostrar una serie de afirmaciones, conclusiones, ¿cierto?, con datos que las van a respaldar, ¿sí? En todas va a aparecer la inteligencia artificial de alguna manera. Yo quisiera que nos concentráramos en preguntar, en estos pequeños ejemplos que yo les voy a mostrar, ¿cuál sería la pretendida garantía? ¿Cierto? ¿Cuál sería el respaldo? ¿Sí? Y miremoslo como, hey, ¿de qué me quieren convencer? Y si en el contexto real esa argumentación tiene sentido. Estos son titulares reales. Yo los copié de sus respectivas páginas y, bueno, tal cual, no les he cambiado una coma. Entonces, yo quisiera que ustedes dijeran, bueno, según lo que hemos visto, ¿qué pensarían de un texto que tenga? Bueno, estos son titulares, obviamente no copié el texto completo, pero leemos aquí ustedes qué piensan de un texto que les diga, estas son las mejores canciones de la historia según la inteligencia artificial, o estas son las mejores comidas por región según la inteligencia artificial, estas son las mejores películas según la inteligencia artificial. Según esto, ¿cuál es la garantía que están presentando? Claro, digamos que lo dijo la inteligencia artificial, está acá, ¿no? La inteligencia artificial dijo esto. Claro, la garantía es, si lo dice la inteligencia artificial es cierto. Esa es la garantía que yo propongo, o que están proponiendo esos autores. Claro, entonces viene el respaldo. Eso que acabo de decir, ¿es cierto? ¿Es verdadero? ¿Se cumple siempre? ¿Se cumple a veces? ¿Cada cuánto? Bueno, ¿qué piensan ustedes de un artículo que diga estas son las mejores canciones de la historia, al lado de este artículo que dice estas son las mejores canciones de la historia según la inteligencia artificial? ¿Podría cambiar de contenido ese? ¿O podrían ser los mismos? También es una pregunta válida. Si dos publicaciones diferentes sacan un artículo con el mismo tema, ¿serán las mismas las canciones? ¿Serán en los dos casos? Aquí pasa algo, bueno, no, ¿sí? Si alguien quiere opinar, pues adelante. No. Claro, el punto acá es que hay diferentes tipos de argumentación, ¿sí? También yo les sugerí que leyeran un artículo donde muestro cuáles son los diferentes tipos de argumentación. Si pudieron hacerlo, pues fabuloso. En caso contrario, pues se las menciono rápidamente. Una es la argumentación demostrativa, que se da mucho en ciencias,
y es que yo logro hacer una observación del cielo del universo de células de experimentos químicos, llego a una conclusión, y claro, ahí está, ese tipo de argumentación es muy concluyente. Claro, casos hay en donde alguien revisa mis datos y mis experimentos y llega a una conclusión diferente. Bueno, eso hay que movilizar una serie de artículos y conferencias y el consenso científico para decir, esto que pensábamos no era tal, ¿sí? Sucedió mucho durante la pandemia. Esto que pensábamos que funcionaba así, pues ahora resulta que no funciona así. Pero eso es una argumentación relativamente escasa en nuestra vida, ¿sí? Científico y ni siquiera la argumentación judicial llega a ser tan concluyente. Muy diferente es la argumentación cuando hay juicios de valor. ¿Por qué? Porque cuando uno argumenta juicio de valor, uno ya no está en el terreno propiamente de la argumentación, sino entra un elemento que se llama retórica, que es otro universo. Y claro, lo que a mí me parece bueno, a ustedes les puede parecer malo. Si a mí me parece bonito, a ustedes les puede parecer feo. Si a mí me parece sabroso, a ustedes les parece muy salado, muy dulce, muy amargo, lo que sea. Los juicios de valor no son absolutamente ciertos o falsos. Y claro, hay argumentaciones con juicios de valor, ¿sí? Pero no pueden tener un esquema tan rígido como si fuera una argumentación demostrativa. Hay otro tipo de argumentaciones que son para negociar. Por ejemplo, en un escenario de divorcio o de custodia compartida o de separación de bienes, ese ya no es el momento de tratar de convencer a una contraparte de nada. Ese esfuerzo ya se hizo. Tuvo su resultado hasta cierto punto, no el que esperaban, porque están ahora allí en una siguiente etapa que es tratando de negociar. Entonces allí la argumentación puede ser de estilo, mira, voy a aceptar eso, yo sé que eso es mentira, pero avancemos, no nos podemos quedar estancados acá. Porque es una argumentación con un contenido pragmático que supera el contenido argumentativo, digámoslo así. El propósito pragmático va más allá de lo dialéctico, es otro tipo de argumentación. Entonces, estos son escenarios de argumentación con juicios de valor. Y el problema es la garantía que están proponiendo, porque esa no es una garantía que aplique en las argumentaciones con juicios de valor. Eso es como que yo les diga a ustedes que no sé, que el mejor postre es tal, porque se los dijo la inteligencia artificial, y entonces dice, bueno, pero si a mí no me gusta ese postre, no me gusta ese sabor, o no me gustan los postres de manera general, y yo les diga, de malas, se lo come porque eso lo dijo la inteligencia artificial. Estoy tratando de llevar a los juicios de valor una garantía que no debería estar allí. ¿Listo? Igual pasa con las mejores comidas por región. Igual, esto además, muy probablemente, bueno, con las canciones no tanto, porque o sea, si yo pregunto para alguien que sea experto en jazz, pues sus respuestas son muy diferentes para alguien que sea experto en tango, en salsa, en rock, ¿cierto? Pero bueno, dentro de cada, bueno, o de cualquier tipo de música, pero dentro de cada nicho, pues podría ser más o menos que hay un consenso. Yo podría decir acá, hey, pero ahí no necesito la inteligencia artificial. Yo ya me sé esa respuesta antes de que le pregunte a la inteligencia artificial. Entonces, además de que me están mostrando una garantía que es cuestionable, es en este caso una garantía completamente innecesaria. Porque esa garantía, o sea, no la necesito para que alguien me diga cuál es la mejor comida por región. Esa información ya está. De hecho, hasta podría ser casi demostrativo. ¿Por qué? Porque puedo citar una cantidad, o sea, que alguien me diga 5 platos de por región, eso ya casi que hay consenso, casi que hay unanimidad. Entonces, se está proponiendo una garantía donde no se necesita esa garantía. Igual, si yo consulto, probablemente aquí también esté El Padrino y Ciudadano Kane y algunas otras, sobre eso también hay cierto consenso. No necesito que la inteligencia artificial, claro, igual yo le pregunto a la inteligencia artificial y ella me da una respuesta. Pero aquí sería una garantía que no necesitaba, además. No solo se pretende proponer una garantía para juicios de valor, sino que no la necesito siquiera porque esa respuesta estaba antes. Miremos otro grupo de enunciados. Estos son ya un poco más diferentes. Bien. Vamos con estos dos. Aquí de entrada, igual, la misma garantía es la inteligencia artificial, lo dice. El problema con esto es que no existe la manera de contrastar si ese dato es cierto o no. Es decir, pues ninguno de nosotros va a vivir más de 100 años para verificar, ve, la inteligencia artificial tenía razón en el 2023. ¿Cómo podría ser el mundo según la inteligencia artificial? De hecho, uno ya podría especular algunas maneras en las que
el mundo podría acabarse. Pero este tipo de afirmaciones, dentro de la teoría de los vicios de argumentación, no hay manera de contrastarlo. Son argumentaciones que no tienen refutación posible, van a quedar al aire como hipótesis, no son falsables. O bueno, habría que esperar 100 años a que fueran falsables, pero entonces contextualmente ya no tiene ningún sentido hacer esa falsación. Pero se está proponiendo el mismo validador, la misma garantía, para tratar que el lector diga, ah, esto debe ser cierto. Esto debe ser cierto porque lo propone la inteligencia artificial. Igual pasa aquí, pero este ya es sobre un evento del pasado. ¿Sí? Ha habido muchos intentos de decir cómo se vería la cara de Jesús. Bueno, pues se dice que esa imagen icónica que el mundo occidental conoció, pues es una imagen de un joven del Renacimiento, un joven italiano. Y que probablemente Jesús se vería como los pobladores de la antigua Palestina, ¿cierto? Bueno, el punto es que esos ya han hecho algunos modelos que lo reconstruyen, pero igual esto tampoco es falsable, ¿cierto? Esto, seguro que yo puedo hacer otro tipo de requerimiento a otra inteligencia artificial y me da un resultado completamente diferente. Entonces aquí también va a haber una afirmación, no es falsable, y yo de todas maneras lo quiero proponer como la inteligencia artificial me lo está proponiendo, por lo tanto es cierto, porque esa es mi garantía. ¿Qué vemos allí? Dice, una chica creó a su novio ideal. ¿Sí? De entrada uno dice, bueno, ideal según quién, y ideal según con qué parámetros, ideal, bueno, pues ahí hay unos juicios de valor. ¿Sí? Juicios de valor que quizá no le corresponden, o sea, ella lo creó según ella misma pensaba, pero para otra chica el ideal sería muy diferente. Hay otros criterios que debería tener. Ahora, lo abandonó por baboso irritante también. Podría ser qué significa para esta persona ser baboso, qué significa ser irritante. Podría ser que esa sea un defecto que otras personas no vean como defecto. Entonces, igual aquí también hay argumentación con juicios de valor. Pensemos en la chica creando su novio ideal, pero manejándolo como si fuera una argumentación demostrativa. Bien. Miremos esto. Este es el alimento más sano según la inteligencia artificial. Igual, pueden haber publicaciones que me digan, hey, yo ya sabía cuál era los alimentos más sanos antes de que la inteligencia artificial dijera. Pero esta además es una argumentación con un propósito. Supongo que lo que quieren es, por lo tanto, tú deberías comer este alimento o deberías comer mucho más este alimento. Entonces, no solamente el ejercicio llega hasta quiero convencerlos de esto, sino a partir de allí quiero que ustedes tomen una decisión, quiero que ustedes ejecuten una acción, quiero que ustedes cambien un hábito. Bueno, pero igual la garantía es la misma, ¿no? Lo dijo la inteligencia artificial. Aquí hablan del top 10 de las telenovelas colombianas. Bueno, la lista sorprendió, supongo que la lista no sorprendería. ¿Sí? Aquí está el clickbait. Pero igual, las 10 mejores según con qué criterios. Pero, bueno, aquí cuando la inteligencia artificial me dice, pero aquí de acuerdo con Chat, el GPT, que este sería el mejor equipo posible de jugadores de Latinoamérica, uno podría decir, bueno, esos son los 10 jugadores que en su respectiva posición se destacaron como los mejores en su momento a lo largo de la historia. Pero allí hay un elemento que si vamos a hacer el ejercicio, el experimento mental completo, que dos jugadores sean muy buenos no significa que juntos jueguen muy bien. ¿Sí? Y hay casos en todos los deportes de jugadores que no se entendían bien con sus colegas y un mal jugador, bueno, un buen jugador, pero que fuera muy irritable o que no tuviera buena armonía con los demás, podía llevar un equipo a que tuviera muy mal desempeño. Entonces uno diría, bueno, ¿para qué hacer este tipo de ejercicio más allá de lo anecdótico? Bueno, en este caso, pues es puramente especulativo, pero en otros casos nos van a dar unas respuestas que necesitamos recontextualizar y decir, sí, individualmente puede suceder, esta es la respuesta, pero nosotros no estamos analizando casos individuales, sino en este caso un equipo. Finalmente, cuando nos dicen cuál es la mejor ciudad, bueno, aquí esto es del tiempo, mejor lo puso entre comillas. Perfecto, ahí nos está diciendo que no es exactamente una verdad revelada, pero igual lo están publicando y la gente lo está leyendo. ¿Mejor con qué criterios? ¿Sí? ¿Y mejor para quién? ¿Sí? Hay ciudades como Bogotá con unas enormes ventajas por aquí, con unas enormes desventajas por acá, ¿cierto? Y hacemos el balance, habrá gente que dice, sí, yo me aguanto las desventajas porque para mí Bogotá es lo máximo, y hay gente que dice, podrá tener esto, pero yo no me lo aguanto. ¿Sí?
ellos leen, o bueno, sería un texto, se enfrentan a este texto, leen el texto y dirán, este texto me quiere convencer que la ciudad que a mí no me gusta en realidad sí es buena, o que en la realidad la ciudad que yo amo es de las peores. ¿Cuál sería el objetivo aquí con este texto? Bien. Finalmente, tenemos este tipo de titulares que podrían reforzar prejuicios, reforzar sesgos que ya tenemos, reforzar incluso actitudes violentas que ya tenemos y ya, así ve, yo decía, lo dijo la inteligencia artificial, por lo tanto yo puedo tener esta actitud discriminadora frente a esta población, frente a este grupo de edad, frente a este grupo egresados de esta universidad, frente a estas personas de esta región o de este nivel socioeconómico. Al final, las herramientas de inteligencia artificial van a dar una respuesta, no importa yo lo que le pregunte, pero la gente que está no solamente proponiéndolo como garantía, sino como respaldo, lo dice la inteligencia artificial, por lo tanto es cierto, pueden resultar convenciéndose. Bueno, aquí esto es una pregunta, o sea, es una anécdota muy trivial, muy light, pero podría ser cuáles son las nacionalidades más, algo mucho más complicado, algo que pueda al final reforzar los prejuicios. Bueno, y aquí ya vemos aquí otros ejemplos de especulaciones que no puedo demostrar. La de allá también, la inteligencia artificial retrata a Dios. ¿Sí? Y una sociedad sustentable según la inteligencia artificial. Esto también es un ejemplo de algo que ya se podría saber sin que esté presente. Bueno, no sé si hay alguna intervención, alguna pregunta. La clave de estos ejercicios ha sido, nos están mostrando este tipo de, lo dijo la inteligencia artificial como si fuera garantía válida para absolutamente todo, y hay una cantidad de escenarios, acabo de mostrar algunos, donde no debería ser aceptado como garantía, aunque sea propuesto como garantía, ¿sí? Y la manera de rechazar la garantía es de identificando el respaldo. Curiosamente, la propia inteligencia artificial podría decir, ustedes pueden hacer el ejercicio después, ¿por qué esto es una inteligencia, es una argumentación mala? ¿Sí? ¿Qué tiene de malo este tipo de preguntas a la inteligencia artificial? Y la propia inteligencia les va a decir, las fallas argumentativas aquí son las siguientes. Aquí hay algunos ejemplos de personas que están muy convencidas que la inteligencia artificial soluciona todo y la están proponiendo como garantía. Entonces, los abogados, ¿sí? A veces los abogados tenían que, especialmente en Estados Unidos, ustedes por televisión o por cine se han dado cuenta cómo es que funciona el sistema legal allí, los precedentes son muy importantes. Entonces un buen abogado, un buen equipo conoce mucha historia de legislaciones, de juicios que han ocurrido y cómo se desarrollaron, y entonces necesitan citarlos y necesitan conocerlos, los equipos son muy grandes, y claro, cuando se trata de volúmenes de información de ese tamaño, pues la inteligencia artificial me puede procesar todo. Sin embargo, pues puede hacerme citaciones falsas, puede darme precedentes equivocados, especialmente ChatGPT. Eso es de lo que más se está tratando de corregir. El punto es que hay mucha gente que está confiando demasiado a la ciega en la inteligencia artificial y está diciendo, por ejemplo, se inventó precedentes legales, o sea, un juicio que nunca ocurrió lo está citando. O una decisión que se tomó de determinadas motivaciones, se las está inventando. Y están tratando de cortarle las alas a esta iniciativa. Yo creo que, personalmente pienso que va a suceder lo mismo, no sé quiénes de ustedes tuvieron este debate hace unos 15 o 20 años, cuando apareció Wikipedia, que hasta ese momento, si ustedes recuerdan, yo fui un alumno al que le dejaron de tarea ir a una biblioteca a copiar un artículo manuscrito, ¿cierto? Y yo tenía que ir y palabra que decía acá, la copiaba y eso era lo que entregaba y eso me lo evaluaban como bien hecho. Cuando apareció Internet, pero muy especialmente Wikipedia, esa tarea se podía hacer con copiar-pegar, ¿cierto? Y entonces los profesores decían, hey, entonces, ¿qué vamos a evaluar si están copiando y pegando? Y en lugar de pensar, que era lo que sugeríamos, ese fue de los primeros trabajos que hicimos aquí en Merani en ya casi 20 años, fue decirle, es que lo malo es su evaluación. Usted no debería proponer una evaluación que se solucione copiando y pegando si lo que usted quiere evaluar es esta enseñanza. Pero muchos profesores dijeron, por lo tanto, prohibido Wikipedia. Por lo tanto, no citen Wikipedia. Y si yo verifico que usted citó, pues no.
Entonces, lo mismo pienso va a suceder con esto, ¿sí? Muchos profesores están diciendo, pero estamos dejando una tarea, llegan los estudiantes, escriban un ensayo, ¿sí?, sobre el tema, y los estudiantes están pidiéndole al ChatGPT que le escriba el ensayo. Y están llegando con ensayos pues, de muy alto nivel, de muy alta calidad. Entonces, va a suceder lo mismo que los profesores digan, ¿cómo vamos a hacer para evitar que los estudiantes hagan fraude con este tipo de herramientas? Y parte, bueno, pues es que la tarea o el ejercicio o la evaluación ya no puede ser creen un ensayo que se pueda resolver en cuestión de segundos acá. Bien, bueno, entonces, una de las desventajas de ChatGPT especialmente es que no solo se inventa en este caso precedentes legales, se puede inventar artículos, se puede inventar citas, ¿sí? Ustedes escojan el libro de su preferencia que ya hayan leído. Yo escogí Crónica de una muerte anunciada para hacer el ejercicio y le pregunté qué le dijo Santiago Nazar a Ángela Vicario en tal lugar y da una respuesta, ¿sí? Y por favor, cítame la parte del libro en la que Santiago Nazar tal cosa. Y da una respuesta y eso nunca está por el libro, ¿sí? Puede inventarse no solamente que el libro existe, sino citas de un libro que sí existe, ¿sí? Y claro, nosotros entonces tenemos que hacer, esa si se está proponiendo como garantía, pues entonces el respaldo dice, hey, atención que esa cita no existe, es apócrifa. Quiero cerrar con esta porque por alguna razón la revista Muy Interesante está obsesionada con este tema y está sacando uno tras otro artículos donde sale, según la inteligencia artificial, no sé si alcanzan a leer, ¿cuál es el mejor himno del mundo? ¿Qué dice la inteligencia artificial sobre las teorías de las inteligencias múltiples? Es decir, yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me defienda la frenología y lo va a hacer, ¿sí? Según esta inteligencia artificial, estos países son líderes en términos de logros educativos. O sea, bueno, yo puedo tener esa lista antes de preguntarle a la inteligencia artificial, no es sino leer el informe PISA. De hecho, aquí dice, según la inteligencia artificial, esto en los informes PISA. O sea, no necesitaba la inteligencia artificial. Según la inteligencia artificial, estas son las 10 playas mejores del mundo, las mejores que la inteligencia recomienda visitar. El chat recomienda qué obra de literatura conservar ante una eventual desaparición de la raza humana. Y si ustedes entraran a la página de ellos, hay docenas de artículos como este, tratando de meter como garantía de esta argumentación que es inteligencia artificial cuando en realidad no se necesita esa garantía. Bueno, no sé si hay aquí algún tema frente a esto, alguna pregunta frente a este tema, perdón. La clave es, yo tengo un dato, quiero pasar a una conclusión, eso lo necesito garantizar, una premisa que a veces no está explícita en el texto, y yo necesito que la garantía sea cierta. Y muchos están proponiendo como garantía y como respaldo a la inteligencia artificial en situaciones en las que eso pues no cabe, ¿sí? Bueno. Uh-huh. 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 Bien, entonces, con respecto a su primera apreciación, claro, en el tema de argumentación las herramientas que más funcionan son las de producción de texto, ¿sí? Más que, pues las imágenes son cada vez más realistas y bastante creativas, pero pues eso no me sirve para argumentar, para tratar de convencer una contraparte. Entonces, cuando estamos hablando de argumentación, principalmente nos referimos a las herramientas de texto. Segundo, sí, efectivamente, este puede ser, bueno, aquí hay
en uno de los modelos de validación de argumentos más avanzados que el modelo de Tullman, que es el modelo de la argumentación como enfoque comunicativo, Jürgen Habermas, tal vez les pueda parecer familiar ese nombre, dice, listo, aparte del texto, ese texto con el que me quieren convencer de algo tiene una intención dada por su autor, que puede ser incluso diferente a la que espera que yo tenga, la reacción que yo tenga como lector del texto. Entonces, una argumentación válida en ese caso es aquella en la que yo no voy a ser engañado para que tenga una reacción que no debería tener si conociera toda la información. O sea, ahí están las reglas para quienes les interese esta parte de la argumentación, la teoría se llama pragma dialéctica. Bueno, el punto es sí, el autor está convencido, o más bien, el autor quiere hacer el ejercicio de forzarme a dar clic, pero lo está tratando de hacer con un texto argumentativo, ¿sí? Claro, podría decirme con un texto un poco más escandaloso, ¿no? No sé, gánate $1 millón y haz clic acá, pero ese no es un texto argumentativo, ¿no? Estos están escritos como argumentaciones y tienen el efecto de hacerme hacer clic para que yo vea la publicidad, porque ese es el modelo de negocio de esa página, que yo vea la publicidad y entonces él cobre 1 centavo cada vez que alguien visita o algo por el estilo. Entonces sí, con esa apreciación, pero lo está haciendo con textos argumentativos. Bueno, ahora vamos a ver, yo también les había sugerido ver un video donde estábamos hablando de lectura crítica. Esto lo vamos a dejar un pequeño paréntesis para mostrar entonces nosotros qué hacemos cuando nos enfrentamos a textos. Tenemos un texto y nosotros estamos programados y condicionados para reaccionar frente a él, ¿sí? La reacción puede darse de muchas maneras. Puede ser simplemente ignorar, pero también puede ser darle like, darle compartir o viralizar, ¿no? Cuando me llega una información escandalosa, a veces no confirmo que sea cierta, puede ser una fake news y la multiplico y la viralizo. Entonces, estamos programados para hacer esta reacción en un solo paso. Pero en realidad aquí hay todas las herramientas de lectura crítica y bueno, no solamente lectura crítica, ahorita vamos a mirarlas con más detalle, pero los diferentes pasos que me dicen, espere, la reacción que yo quiero tener va a ser una reacción informada. Cuando uno lee un texto y uno dice, esto sí será verdad, voy a consultar otra fuente para ver si lo dice en los mismos términos o si lo está reportando. Y cuando ustedes les llegan, especialmente pasa mucho por WhatsApp, ¿sí? Aquellas cadenas con mensajes que han sido adulterados, con imágenes que han sido adulteradas, atribuyéndole a alguien que dijo algo y esa persona no lo ha dicho, etcétera. Mucha gente queda, no sé, ofendida o alterada y dice, esto lo tiene que saber todo mi círculo, reenviar, ¿sí? Pues ese es hacer una reacción frente al texto, una reacción irreflexiva. Lo que realmente debería hacer cada uno de nosotros es todos estos pasos intermedios entre exponernos a un texto y tener esa reacción. Claro, estos pasos parecen muchos, pero yo no tengo todo este tiempo. Algunos de estos se pueden hacer en cuestión de segundos, ¿sí? Por ejemplo, hacer una lectura literal o inferencial del texto para comprenderlo en su superficie. Hay gente que no comprende un texto y sin embargo lo multiplica. Eso puede demorar segundos, ¿no? Pero si yo quisiera, necesito consultar si ese texto ha sido publicado por otro medio. A veces a ustedes les va a pasar que dicen, mire, tal página de una persona cuestionable, o dicen, no, yo no le quiero creer a esa persona. Si eso en realidad es cierto, esto saldrá publicado en otro medio. Entonces voy a esperar a ver si otro medio lo reporta. O ustedes no confían en las opiniones de una persona concreta, muy mediática, que dicen, mire, a esta persona yo no le creo. Pero si es una noticia de esa magnitud, alguien más lo dirá, seguramente voy a esperar. Algunos de estos pasos dicen, vamos a hacer ese contraste entre diferentes fuentes. Que aquí están acusando a fulanito de X cosa. Bueno, vamos a ver si él logra defenderse o qué dice él, o qué dice otros medios para hacer ese contraste. Bueno, al final yo puedo tener una reacción frente al texto. Cada vez que ustedes, no sé en cuál sea la red social que ustedes más utilicen, pero dicen, bueno, esta semana somos todos expertos en el conflicto de Israel con Palestina y la semana pasada éramos expertos en el conflicto de Ucrania y la anterior éramos expertos en, no sé, en los Juegos Olímpicos y luego en premios Grammy o en premios Oscar, es porque nosotros tenemos esa tendencia a tener una opinión
y a querer comunicarla, y a veces no hemos hecho estos pasos. Lo que voy a mostrar aquí va a ser muy resumido cuáles son los 10 pasos, pero con el punto clave de ¿y cómo nos ayudaría la inteligencia artificial a hacer cada uno de estos pasos? Porque esto igual lo tenemos que hacer. Entonces, el primer paso es a tener una comprensión literal e inferencial del texto. No sé si ustedes ya hicieron el experimento, pero a mí me parece que es fundamental y que aquí sirve mucho decirle a una herramienta como BART o como ChatGPT, resúmeme este texto. Resúmeme, este texto está en un lenguaje muy elaborado, yo soy un profano en el tema, explícale la teoría de la relatividad a un niño de 10 años y le saca un texto muy sencillo. Explícame qué es no sé, la física muy avanzada de los agujeros negros a un niño de 10 años. Entonces, este primer paso, que sin ese no puedo hacer los demás, la inteligencia artificial me puede ayudar, pero yo le tengo que dar la pregunta correcta, la instrucción precisa. El segundo paso es la lectura argumentativa, que sería, vamos a identificar los datos, a identificar la tesis, a identificar la derivada, si la hay, identificar garantía, respaldo. Yo le puedo pedir, bueno, tengo que utilizar los términos correctos. Yo he descubierto que para poder pedirle, por favor, identifica la garantía, tengo que preguntarle antes, ¿conoces el modelo de Stephen Toulmin? Y él dice, sí, es esto. Ahora, ¿cuál es la garantía? Pero no es muy preciso, la verdad. Entonces, aquí ya me toca a mí saber hacer ese ejercicio y quizá en cuestiones muy precisas me puedo apoyar en las herramientas de inteligencia artificial, pero no se lo puedo dejar al azar o dejar abandonada esa responsabilidad por completo a las inteligencias artificiales, como si aquí en el paso 1 sí lo puedo hacer. Yo necesito identificar contexto, matices y salvedades. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde sí lo está mostrando, pero el texto yo lo puedo, bueno, más adelante voy a hacer un ejercicio en donde yo voy a tomar una postura y otro donde tomo la postura contraria. Y en los dos casos le explico al chat que el contexto es uno muy concreto y el chat lo adopta. O sea, el chat se deja llevar en este caso, según el contexto que yo le explique. Más adelante vamos a ver el ejercicio. La lectura intertextual en este caso me dice, bueno, aquí tengo un texto. ¿Hay un texto que esté defendiendo la tesis opuesta o que esté defendiendo la misma tesis pero desde otra perspectiva? ¿Hay un texto donde esté aclarando el sentido de la información que esté diciendo acá? Esto también lo puedo hacer con estas herramientas, pero tengo que ser muy juicioso con los prompts, con las instrucciones que yo le voy a dar. Porque si le digo simplemente, contrásteme estas dos posturas, de hecho me puede mostrar de entrada como si una de las dos fuera cierta y la otra falsa sin que yo se lo haya pedido o que sin que el tema en realidad lo esté mostrando, como lo vamos a ver más adelante. Estos otros elementos ya yo creo que la inteligencia artificial no encaja en algunos de estos de pensamiento crítico. El ethos del autor no le pertenece al autor. El ethos es el prestigio, el talante que el autor tiene en su público, por el cual es respetado y la gente dice, listo, yo quiero leer a este autor porque yo considero que es una persona muy bien informada, con muy buen criterio, luego lo que va a decir tiene sentido. O todo lo contrario, si ustedes dicen, mire, yo no le voy a leer media página, medio renglón a esta persona llena de veneno, es una persona que es vector de noticias falsas, reconocida por tergiversar todo y por tener muchos sesgos, yo a esa persona no le leo nada, ahí estamos analizando el ethos del autor. Pero la inteligencia artificial no lo va a hacer, porque aquí entre otras cosas hay juicios de valor. ¿Cierto? Igual pasa con el análisis del auditorio, que es un elemento fundamental en el tema retórica. Yo puedo estar explicando un tema y puede ser la misma tesis a partir de los mismos datos, teniendo las mismas garantías, pero si mi auditorio cambia, yo tengo que cambiar el contenido, el alcance, los ejemplos, la interacción. ¿Sí? Si yo voy a hablar, no sé, sobre el Estado laico y la conveniencia del Estado laico, es muy diferente si mi público es una convención de ateos a si mi público es una iglesia. ¿Sí? Y puede ser la misma tesis, los mismos datos y los mismos validadores, la misma garantía. Eso tiene que cambiar. Pero entonces aquí, como yo también describo los auditorios de manera diferente, pues esta parte no la puede hacer las herramientas de inteligencia artificial. Estas siguientes etapas son en realidad transversales. A lo largo de todo el proceso, yo tengo que cumplir con diferentes estándares de pensamiento crítico, que toda la información que yo siga sea precisa, sea correcta, sea amplia, sea profunda,
tenga lógica. Las disposiciones de pensamiento crítico, que yo quiero realmente buscar la verdad, tengo que ser persistente, no puedo ser conformista con la información que llegue, quiero profundizarla. Tengo que tener la valentía para aceptar que la contraparte tiene la razón. Hay gente que prefiere evitarse ese paso, pero bueno, esas son disposiciones de pensamiento crítico. Entonces, en este ejercicio, y también les dejamos un video donde explico esto con un poco más de detalle, con algunos ejemplos concretos, lo que yo he encontrado hasta el momento es que las herramientas de inteligencia artificial hacen muy bien el paso 1 y muy más o menos el paso 2, y de ahí en adelante están casi que obedeciendo a cómo yo la programe, me pueden dar un resultado y a una hora después me dan el resultado completamente opuesto. No sé si hay alguna inquietud hasta acá. Bueno, entonces, ¿cuál fue el ejercicio que yo hice? No sé si ustedes conocen o ustedes ya tienen una postura clara frente al tema de los hipopótamos invasores del río Magdalena, que si no lo saben, pues son los hipopótamos que había traído Pablo Escobar y que al no tener predadores y al tener abundancia de comida, se han estado reproduciendo y pues ya están invadiendo espacios que no les corresponden y están generando unos problemas ambientales muy serios. Hay unos congresistas, no me acuerdo el apellido, pero su Twitter es Andrea Animalidad, que está diciendo los hipopótamos deben ser salvados. Los hipopótamos los podemos llevar a un santuario, los podemos volver a llevar a África, los podemos llevar a una reserva, podemos crear atracciones turísticas para que la gente los vaya a ver, pero pues esa es su propuesta. El consenso científico, en cambio, está diciendo esto es una plaga y esta plaga mantenerla está afectando a la fauna nativa y están diciendo la mejor solución es sacrificarlos. Sí, muy lindos y muy al borde de la extinción allá en África, pero es inviable llevárselos de nuevo, llegan allá y se mueren de inmediato, no han aprendido nada de lo que deberían aprender para sobrevivir allá. No es, bueno, y otros elementos que dicen, no, lo mejor es el sacrificio. Obviamente esto despierta algunos rechazos muy fuertes. Entonces yo dije, bueno, yo quiero tener una posición frente a esto porque yo tengo amigos que están discutiendo esto y yo quiero dar mi opinión y mostrarme muy firme, muy informado. Me voy a apoyar en las herramientas de inteligencia artificial a ver cómo me informo. Y eso es lo que les voy a mostrar. Yo hice el ejemplo. Lo hice con las dos principales, ¿sí? ChatGPT y BART, y lo hice haciéndole preguntas como si yo no tuviera una postura clara, a ver qué me responde. Y también, si yo ya tengo una postura clara a favor del sacrificio, a ver qué me responde. Entonces, permítame, voy a entrar acá. A ver. Listo. No puedo ver acá. Esta, hacia la derecha. Ya. Ya, perdón. Listo. Obviamente esto no lo voy a leer, pero es solamente para mostrarle el tipo de preguntas que hice y qué respuestas me dio. La primera pregunta pues es simplemente para entrenar a la herramienta, para decir, les voy a hablar de este tema, vamos a tener un poquito de contexto. A mí me gusta mucho y me parece que ha sido muy útil. ¿Dónde está? ¿Hacia dónde? Aquí está. Preguntar esto, ¿estás familiarizado con este tema? Y uno mismo mira hasta dónde llega su explicación, qué contexto tiene. Entonces dice, ¿estás familiarizado con el problema? Sí. Le pregunto, ¿cuál es la mejor solución? No sé si voy a hacer un poquito de zoom. Aquí, ahí ya se ve un poco mejor. Es decir, de entrada yo no quiero decir que me explique las partes, le estoy pidiendo, deme una solución, como en las primeras imágenes, que esta es la mejor canción de la historia según la inteligencia artificial, aquí le digo de uno, ¿cuál es la mejor solución? Y me dice, bueno, este es un tema difícil, es un desafío complejo, es multidimensional, requiere estrategias, está evasivo, ¿sí? No se está comprometiendo con una postura concreta. Me está diciendo que requiere estudio y monitoreo científico, esto ya se hizo, ya tiene sus resultados, pero los está ignorando. Control poblacional responsable, esto aquí cabe desde separémoslos, aislémoslos hasta sacrifiquémoslos. Programas de coeducación y concientización, esta respuesta está relativamente superficial, poco comprometida, no está diciendo casi nada, ¿sí? Bueno, turismo responsable, participación comunitaria, cooperación, bueno, me dio la respuesta
Y yo digo, bueno, ¿y qué más le puedo decir? Como aquí me mencionó unos estudios, yo dije, hey, bueno, ¿cuáles son los estudios? Porque dice que hay que hacer estudios. Dice que hasta septiembre de 2021, que es su última actualización, tiene acceso limitado, pero, y entonces está diciendo, un estudio debería tener esto. Yo sé con antelación que esto ya se hizo, ¿sí? Pero si yo estoy en el rol de la persona que no lo sabe, voy a pensar, bueno, tengo que pedirle a los senadores que autoricen esto, tengo que ir a protestar para que hagan esto. Bueno, aquí está, que analice, por ejemplo, el impacto del ecosistema, eso ya se sabe. Bueno, le pregunto que si no se conocen resultados y él dice que si hasta su última actualización, algunos resultados, que sí, más o menos, pero me vuelve a repetir la pregunta, la respuesta, también siempre muy superficial, poco comprometido. Entonces, luego le pregunto que aquí dice, hay que analizar el impacto en el documento. Sí, se ha documentado el impacto de los hipopótamos en el ecosistema. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, ¿qué dice esa documentación? ¿Qué se ha hecho allí? Entonces dice, háblame del posible impacto documental. Dice, el impacto, entonces aquí dicen cosas también muy superficiales, modificación de hábitats acuáticos, eso se sabe antes de necesitarlo leer, competencia por recursos, dispersión de semillas, cambios en la calidad del agua, etcétera, etcétera. Entonces le pregunto del impacto socioeconómico de estos que están acá. Voy a suponer, aquí está el impacto, aquí está, impacto socioeconómico. Entonces yo estoy tratando de llenarme de argumentos, ¿sí? Argumentos desde lo socioeconómico. ¿Qué me dice del impacto socioeconómico? Me dicen que cómo impacta la agricultura, la ganadería, la seguridad pública, el turismo, infraestructura, propiedades, gestión y control. Está haciendo una descripción del problema, pero si yo estoy buscando una solución, todavía no me ha dado absolutamente ninguna ayuda. Le pido, suponiendo que esto es una salida muy descabellada, pero estamos jugando el rol. Háblame de las posibilidades de turismo, ¿sí? Aquí en este punto, porque yo le hice el ejercicio cuando le digo el que el turismo era malo y que sería muy inconveniente, y me dice, sí, claro, es muy inconveniente por esta razón. Aquí yo le dije de la manera más inocente, hey, ¿cuáles son las posibilidades de turismo? Y él me empieza a armar un plan, ¿sí? Que esto es absolutamente inconveniente. Dice, no, mira, hay observación de hipopótamos, educación, desarrollo de rutas turísticas, guías y operadores, promoción de las prácticas sostenibles, involucramiento comunitario, investigación, modelo turístico, desarrollo, cantidad de cosas. Entonces se me ocurre preguntarle, ¿no sería contradictorio esta promoción con los impactos ambientales? Porque yo ya le pregunté por los impactos ambientales, me dio unos, le pregunté por los impactos sociales, me dio otros. Entonces lo voy a poner a que se contradiga y a ver cómo resuelve esa contradicción. ¿No sería contradictoria esta promoción de turismo? Entonces me dice que sí, que entonces hay que hacer una evaluación de impacto, hay que limitar los visitantes, hay que hacer educación, involucramiento, o sea, lo mismo de antes, saliéndose por las ramas, muy superficial, no me está dando mucha información. Ahora, estos puntos los está dando de manera general el impacto del turismo en una región, ¿sí? Entonces dije, hey, te saliste del tema, explícame otra vez eso, pero dentro del río Magdalena. Y vuelve y respuestas que ya me dio, y no hemos avanzado nada. Evaluación de impacto, concientización, turismo, fondos para la conservación, etcétera. Entonces digamos que ya me desesperé y dije, bueno, aquí yo no estoy avanzando nada, vamos a ponerlo contra la pared un poquito. Dice, en resumen, la mejor decisión es dejarlos crecer y prosperar. ¿Sí? Aparentemente está tratando de defender eso. Pero vuelve a la primera respuesta que me dio. No, esto es un tema muy complejo, hay que hacer un análisis cuidadoso, etcétera, y me repite los análisis que hay que hacer. Teniendo en cuenta todo lo que se sabe, ¿cuál sería la mejor solución? Le muestro la siguiente, bueno, la primera pregunta que le hice era, ¿cuál era? Ahora dije, bueno, ya tenemos una conversación, ya duró unos cuantos minutos, con base en todo eso, ¿cuál sería la mejor solución? Y en últimas, al final, es que no se compromete a darme ninguna, ¿sí? ¿Cómo responderle entonces a quienes defienden la idea de sacrificarlos? Ya aquí yo ya tomé una postura, yo quiero que los hipopotamitos sobrevivan, entonces está diciendo, ¿cómo vamos a responderle a los que los quieren sacrificar? Dice,
hay que hablar de conservación responsable, alternativas humanitarias, evidencia científica, ¿sí? Aquí me dice, yo quería parar justo acá, resaltar los datos y la evidencia científica que demuestran la eficacia de otras estrategias de control poblacional. En realidad los datos y la evidencia científica muestra otra cosa, ¿sí? Que en estos casos concretos de especie invasora, la recomendación es muy sencilla, es muy clara. Pero entonces aquí está dándolo sí, de manera muy difusa, habla de ética y bienestar animal, que es uno de los principales puntos de quienes se oponen, etcétera. Dice, ¿qué dice el consenso científico acerca de la manera de tratar una especie invasora? Sí, y entonces la respuesta es sumamente evasiva, superficial y ya. Pensemos que ustedes fueran unos profes que le dicen a sus estudiantes, a ver, escriban, hagan una tarea sobre los hipopótamos y pastores, y ellos hagan este ejercicio y peguen esto, ¿sí? Si lo que querían era, bueno, van ustedes a tomar una postura firme, cualquiera sea, bueno, en este caso ni siquiera la postura pro conservación es muy fuerte, el chat no les va a solucionar esto, ¿sí? Es decir, la preocupación de la que les hablé hace un rato cuando les hice la comparación con Wikipedia, que los profes están diciendo, pero vamos a poner aquí a que hagan una tarea y la van a resolver en 5 segundos preguntándole al chat que le haga un dato. Fíjense que no, ustedes podrían decirle, hey, listo, ya tienen toda esta información, pero todavía crear la tesis, crear o la estructura argumentativa, ese es un paso que esta herramienta no se atrevió a dar. Y eso ya le toca al ser humano que se lo está manejando allí. Bueno, este va a ser en chat. Tengo la opción de mostrar este mismo ejercicio en BART o mirar en chat la contraparte. ¿Cuál vemos primero? El de BART. Vamos a ver si es este. A ver aquí, ¿cuál? Y a ver si no es este. Ya, aquí dice, ¿estás familiarizado con el problema de los hipopótamos del río Magdalena? Espera, subimos un poco el zoom. Listo. Y dice que sí y lo explica, ¿sí? Lo explica, el contexto es mucho más amplio. Aquí BART le gana por mucho a ChatGPT. Da un poco más de cifras, tiene datos más actualizados, ¿sí? Pero igual también comienza con una postura un tanto tibia, ¿sí? El problema es un desafío importante que requiere solución integral. Sin que se lo haya preguntado, ya me está mostrando aquí algunas posibles soluciones. Me está mostrando la esterilización les anticipo, esta es la postura que BART mantiene. Y es muy difícil sacarlo de ahí, pero está diciendo esterilizar. Entonces aquí dice, sacrificio, me la plantea. Ahorita vamos a ver en este ejercicio en ChatGPT que no la plantea. Cuando yo se la pregunté, me responde sí, algunas personas lo han planteado, pero de entrada no lo plantea Chat sí. Y esto no lo hizo con una pregunta adicional, sino con la primera pregunta. Entonces aquí BART es mucho más completo. Reubicación, el gobierno. Bueno, entonces aquí ya viene la primera. ¿Cuál es la mejor solución? La misma pregunta que le hice a Chat. Y me dice que la mejor es la que sea más efectiva. Dio en el clavo, ¿sí? Ahora, se va de entrada por la esterilización, ¿sí? Dice, la esterilización es una opción, listo. El sacrificio es una opción que es efectiva a corto plazo. Aquí dice, es controvertida porque algunos grupos ambientales dicen que es cruel e ineficaz. El chat no nos va a decir si efectivamente el sacrificio es ineficaz. De hecho, de todas es la más eficaz, ¿cierto? Ahora, pero pues es tremendamente cruel, ¿sí? Pero es la más eficaz, porque de hecho ahorita va a decir que la esterilización es más eficaz porque evita que haya más individuos. Dice, no, pues el sacrificio es aún más eficaz porque no necesita esperar a que el individuo muera de viejo. La reubicación, etcétera, y la mejor solución es una combinación de las diferentes opciones. Entonces aquí todavía está un poquito tibio. Pero da muchas más variables, o sea, me daría muchas más luces de cómo se debería hacer mi siguiente pregunta. Eso no lo hace Chat. Yo ahí ya estaba perdido, yo decía, bueno, ¿y qué le pregunto? ¿Qué más hago? Aquí ya me está hablando de muchas variables. Entonces, en este caso, BART se lo lleva. Habla del costo. Dice que la esterilización es más económica, mientras que el sacrificio es más costoso. Esto es falso,
¿sí? La esterilización logísticamente sería muy, muy difícil, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que el sacrificio es tremendamente cruel y puede ser bastante, ¿cómo se dice?, chocante para muchos. Pero esta es una información que es falsa. Ahora, yo no sé qué es falsa. Vamos a seguir suponiendo que eso es lo que me está diciendo. La esterilización es más fácil de implementar que el sacrificio. Manejar un animal de ese tamaño, pues definitivamente, depende de cómo se haga el sacrificio también, pero la reubicación sería la más difícil, pero aquí está dando por hecho algo que también es controvertido. El impacto del ecosistema, la esterilización tiene un impacto mínimo, mientras que el sacrificio puede tener un impacto mayor. Esto también es falso, porque el sacrificio tendría el menor impacto porque ya ese individuo no está teniendo el impacto de un individuo de muchas toneladas, ya no está teniendo el impacto porque pues, ya no está vivo. Pero la esterilización puede hacer que el animal siga vivo varias décadas. Entonces aquí también hay una información que es falsa. Ahora, si yo no sé que es falsa, yo voy a entrar a mi debate con la información que conseguí, información que no se va a sostener. La esterilización es más aceptada por el público, probablemente. El sacrificio es más controvertido, probablemente. Listo. Luego le pregunto, ¿se han hecho estudios para evaluar las opciones? ¿Sí? Una pregunta muy honesta para ver si estas son las opciones, pero ¿qué se dice allí? Se han hecho varios estudios. Yo no encontré estos estudios. O sea, no sé si estos existen o no. Yo sé que existen muchos estudios, pero estos en concreto, tal cual me los buscó, me los mostró esta universidad en este año, este instituto este año, no los encontré. Entonces puede estar inventándose las referencias. Un estudio realizado concluyó que el sacrificio es una afección efectiva a corto plazo, pero controvertida. No más. Un estudio por el Smithsonian concluyó que la reubicación es una opción ética, pero es una opción costosa y difícil de implementar. En últimas, esta reubicación ni siquiera tiene sentido. Pensando reubicación como llevarlos a África nuevamente. ¿Bien? De hecho, podría ser muy perjudicial con los hipopótamos nativos de África, porque les podrían llevar aquí otro tipo de, no sé, de enfermedades que les llevan desde acá. Bueno, aquí dice, hay más estudios y bueno, etcétera. Le pregunto, ¿puedes pasarme los enlaces a esos estudios? Pues yo quiero saber, ¿no? Dice, no me han programado para ayudarte con eso. Gracias. Me toca a mí buscarlo y buscándolo no lo encontré. Sobre el primer estudio, haz un texto de 150 palabras que resuma la tesis y los argumentos que propone. Es decir, en el ejercicio de lectura crítica estamos en la parte 2, ¿sí? Lectura argumentativa. Aquí me hace un texto, naturalmente, pero no dice nada diferente a lo que ya había dicho. O sea, mira, que es poco ética, El estudio estimó que dura 10 a 15 años, y bueno, etcétera. Los argumentos son, es una pieza invasora, la esterilización es la única opción que puede controlar la población de estos animales de forma sostenible, esto es falso, ¿sí? Porque el sacrificio es aún más sostenible, o sea, una opción para controlan la población de una manera aún más sostenible en el tiempo, sostenida en el tiempo, pensándolo así. Podría tener un impacto negativo. Que el sacrificio tenga un impacto negativo en el ecosistema también es falso. Tenerlos vivos genera el impacto negativo en el ecosistema. La reubicación es costosa. Listo, entonces ya me dio ese dato. Ya tengo que saber con antelación que eso es falso. Ay, que se me hizo el cursor. Aquí está. Sobre el segundo estudio, hace el mismo texto, entonces le pido un texto y me sale que, a ver, tener igual, las mismas tesis, los mismos argumentos. No me está diciendo ninguna información adicional. De hecho, me está diciendo el mismo tesis y los mismos argumentos. Luego dice, sobre el tercer estudio hago un texto y es exactamente el mismo. ¿Sí? Los hipopótamos son una especie invasora, o sea, los tres textos tienen la misma tesis y el mismo argumento, razón de más para desconfiar de ellos. Dice, comparación de los estudios, me hace ahí una tablita, pero pues ya vimos. Dice, ¿qué ventajas traería dejar que los hipopótamos se adapten al nuevo ecosistema? Le estoy haciendo una pregunta insidiosa, una falacia, pregunta compleja, porque estoy asumiendo con antelación que hay ventajas. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo, tiene las siguientes ventajas. Si la pregunta hubiera sido qué ventajas hubiera tenido, me habría relacionado cuáles son las ventajas. Entonces aquí dice, aparentemente hay una reducción de costos, no sé cómo lo está calculando,
pero dice, dejar que los hipopótamos se adapten al nuevo ecosistema no tendría ningún costo. Eso contradice lo que ya me dijo atrás, que tiene costos ambientales y tiene costos sociales. Entonces, de entrada ya estoy aquí, como que digo, no, esta conversación ya no tiene sentido, se está contradiciendo a sí misma. Menor impacto en el ecosistema, ya vimos, eso también es falso. Posibilidad de un nuevo ecosistema. Miren esto, no sé si aquí haya biólogos o ecólogos, pero que pensarían de que gracias a los hipopótamos vamos a crear un nuevo ecosistema. Esto no tiene ningún sentido. Bueno, sin que se lo haya preguntado, y esto también es una ventaja de BART frente a ChatGPT, yo le pregunté por las desventajas y por las ventajas me las mostró. Ahora me va a mostrar las desventajas. ¿Sí? Y aquí está. Amenaza la biodiversidad, pero esto no coincide con esto que ya me está publicando acá. Peligro para las personas, etcétera. Bueno, ahí está. Ventajas, menor impacto en el ecosistema. Eso no, crear un nuevo ecosistema es el mayor impacto de todo, sería. Las respuestas, como pueden ver, son muy largas, son muy completas. A veces pregunta y responde más de lo que yo le quise preguntar. Si ustedes tienen poco tiempo, pues esto puede resultar exasperante, porque dicen, bueno, en realidad yo quería algo para llevarle a mi profesor, pero pues ahora me está sacando todo esto. Exacto. Todavía, mire. He escuchado la posibilidad de aprovecharlos como atracción turística. Aquí ya me metí con la respuesta. Esto no lo había dicho el chat, no lo había dicho Bart, pero sí lo había dicho chat. Entonces, digamos que yo estoy consultando desde la misma orilla las dos herramientas y me dice, ¿hay estudios sobre esto? Y al parecer dice que un estudio, sí, concluyó que los hipopótamos podrían convertirse en una atracción turística. Esto es sumamente peligroso. ¡Ay, qué pasó! Se fue. Aquí está. Esto es sumamente peligroso, ¿sí? Porque estamos diciendo no solamente algo que no existe, que es mentira, sino que va en contravía de todas las recomendaciones que se han hecho, hasta las de esterilizar, las de llevárselos para un santuario, esas de devolverlos a África, todas esas coinciden en que lo peor que se puede hacer es dejar la cosa como está o normalizarlo. Pero aquí me lo está diciendo que hay un estudio hecho por la Universidad de los Andes y efectivamente es evidente que el estudio en mención no existe. Bueno, aquí me salen que sí, que efectivamente, que es la gran cosa, que esto desarrollará, de hecho hablan aquí de unos 10 millones de dólares en ingresos. ¿Dónde está aquí? Mira aquí, 10 millones de dólares en ingresos turísticos al año. ¿Sí? No sé de dónde sacaron esto, pero puede sonar muy atractivo. Y ahí llegué. ¿Sí? Entonces, estos son los dos ejercicios desde la postura de no sé nada del tema, quiero tener opinar, quiero tener una postura clara, por favor, infórmeme. Muy peligroso si uno no llega a este ejercicio con información previa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba? Bueno, ya vimos la presentación en lectura crítica, este sería la parte de contexto, la parte de argumentos, y decimos definitivamente aquí no puede ir, me está proponiendo tesis falsas, argumentos falsos, garantías falsas, datos falsos, los informes los artículos de las universidades, datos falsos, todo falso, muy bien escrito, muy bien armado, muy bien adornado, con estructura. Le hubiera podido pedir una tabla que me organice y me lo deja pues fabuloso, pero esta parte que le hace falta necesita que el humano llegue con herramientas de pensamiento crítico y ya sabiendo argumentar a utilizar la herramienta. ¿Listo? Miremos ahora los otros dos ejercicios. Este fue el que ya acabé. Sí, entonces ahora miremos qué pasa si yo quiero, aquí está, qué pasa si yo quiero ya tomar una postura. Aquí estoy haciendo el ejercicio, yo quiero defender la postura del sacrificio. Entonces, bueno, primero que si está familiarizado con los hipopótamos, me dice que sí, pero es una respuesta muy corta. En ese sentido, el contexto es bastante limitado. Si yo necesito que el chat considere más cosas con antelación, necesito preguntárselas o explicárselas. Aquí está bastante limitado comparado con BART. Le pregunto cuál sería la mejor opción. Eso de pronto matizo al utilizar el tiempo condicional para no preguntarle cuál es,
sino cuál sería. Y me dice, es un tema complicado y controvertido, es la misma respuesta que ya vimos en el otro y que hay que hacer, mira, castración, control de la población, traslado a reservas, educación, investigación, conservación del hábitat y ya. Y la mejor solución probablemente involucre una de las dos. Entonces aquí yo ya tomo partido y voy a tratar de forzar al chat a que me dé respuestas que yo quisiera. Y dice, hey, ¿no consideras la opción de matar a los hipopótamos, que es la opinión dada desde la comunidad científica? Obviamente yo también estoy con unas instrucciones bastante burdas, ¿cierto? No, esos no son los términos que uno habla, ¿sí? Pero es cómo responde chat a ese tipo de información que yo le doy, ¿cierto? Entonces el chat dice, 1000 disculpas por no mencionar la opción del sacrificar a los hipopótamos, ahí ya utiliza el término con el que se maneja aquí. Tienes razón, es una opción, etcétera, etcétera, pero ha sido discutida. Sin embargo, es extremadamente controvertida, preocupante. Bueno, aquí deja sus opciones. Dice, dices que el sacrificio es complejo y costoso, pero aún más complejo y costoso es la castración, ¿sí? Y no por eso estás dejando de discutirla. Porque aquí dice que es mejor no tomar esas decisiones tan drásticas, esto es muy controvertido, hay grupos que abogan por los derechos de los animales o por las responsabilidades éticas con los animales. Entonces dice, bueno, sí, es costoso y complejo, pero la alternativa es aún más costosa y aún más compleja. Me dice, tienes razón, es complejo, etcétera, siempre da la razón. Aquí le digo, dices que el sacrificio plantea cuestiones éticas. Fíjense, esto yo ya llego con esa información al chat, esa es la diferencia con este ejercicio. Dice, ¿y qué dices de las consideraciones éticas hacia los animales que están viendo destruido su hábitat debido a la presencia de hipopótamos? El manatí, por ejemplo. Es importante porque en el otro ejercicio él no mencionó el manatí por ningún lado. Y aquí, a partir de que yo lo mencione, él lo va a seguir mencionando. O sea, yo como en Inception, yo le sembré la idea de que tiene que usar ese término. Entonces vamos a ver que él va a seguir usando el término manatí. Debido a la presencia de hipopótamos, el manatí, por ejemplo, también está en peligro de extinción y los hipopótamos están incrementando ese peligro. Tienes razón. Entonces, cada vez que chat da una respuesta limitada y yo le digo eso está falso o está equivocado, chat dice, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y adapta eso que yo le estoy dando. A ver, y la protección de las especies como el manatí. Él ya empezó a usar aquí la palabra manatí. Aquí dice, puede tener un impacto negativo en los ecosistemas locales, etcétera. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre abordar esto y aquello. Cualquier decisión que debe tomarse basarse en una comprensión completa con los efectos a corto y a largo plazo. Comprensión que ya existe, ¿cierto? Para eso estudian los biólogos. Dice, ahora yo voy a llegar al siguiente paso, que es, bueno, yo necesito que el chat me ayude a contrastar una postura y su contraparte, y que defienda una tesis y sus argumentos. Haz una tabla en la que se contrasten los argumentos a favor y en contra, ¿sí? Este sería el quinto paso de la serie de 10, ¿cierto? El cuarto, perdón. El quinto es el ethos del autor. El cuarto que es, voy a hacer el ejercicio dialéctico con una contraparte. Entonces aquí, bueno, no le pedí esto al chat porque el chat, Bart me lo hacía. Esta parte me la hacía Bart sin que yo se lo preguntara, pero no me lo hacía en forma de tabla. Pero le hubiera podido decir, hágame esto en forma de tabla y me lo hubiera copiado y pegado. Pero como Bart no me lo hacía, Bart lo hacía y chat no me lo hacía, yo le pregunté en concreto, hazlo. Aquí está un argumento a favor y en contra, ¿sí? Y, por ejemplo, reducción de riesgos, bueno, aquí no los contrasta como muy bien, aquí está hablando del control, control de población, conservación de especies, etc. Bueno, aquí están todos los argumentos. Y esta tabla resume los argumentos. Entonces yo voy a decir, bueno, acá hay un argumento de conservación de especies, de cuestiones éticas, le voy a pedir a él, dame un texto de 100 palabras que sirva para controvertir el argumento antisacrificio, cuestiones éticas, pues también se están protegiendo cuestiones éticas con el sacrificio. Ahí ya la instrucción es muy limitada, es una camisa de fuerza, ¿sí? Entonces el texto pues me va a responder, el chat siempre responde. Y me sacó un texto de 100 palabras. Ahora yo le pido que me dé un texto de 100 palabras que sirva para controvertir el argumento antisacrificio, conservación de especies, y me sacó el texto, ¿sí? De hecho, quería mostrar que por aquí vuelve y menciona el manatí. Miren, aquí menciona el manatí. Y por aquí vuelve y menciona el manatí. Bueno, ¿dónde está? Aquí está el manatí. ¿Sí? Que yo no se lo había,
a partir de que yo se lo menciono, yo le hubiera podido decir, no sé, la grulla púrpura y seguramente que lo hubiera podido incorporar. Ahora yo digo otro texto de 100 palabras, entonces siempre yo digo, listo, yo ya tengo esta postura, chat, ayúdenme a argumentar esta postura. Por aquí también menciona el manatí, ¿no lo he visto acá? Seguramente no lo veo en este caso. Así, no. Ahora dime que sirva para convertir, bueno, aquí dice todos los textos. Ahora adopta la postura antisacrificio. ¿Sí? Entonces diciendo, listo, ya me di unos textos. Dame un texto de 100 palabras que sirva para respaldar el argumento antisacrificio, cuestiones éticas, que él los puso allá arriba. Y me sacó el texto. Entonces yo ya tengo un texto a favor y un texto en contra sobre el mismo criterio. Y yo puedo hacer el ejercicio de contrastarlo. Pero también le puedo decir cómo contraargumentaría un opositor a ese texto que acabas de publicar. Esta sería o debería darme una respuesta muy parecida a la que hace 4 preguntas le hice, que es el texto a favor de eso. Pero no la da exactamente igual, naturalmente. Pero dice un texto podría argumentar que, igual, aquí me menciona el manatí, ¿cierto? Menciona el manatí. Igual el texto se parece mucho, pero dependiendo de cómo yo se lo pregunte, me lo dan un formato que si, imaginen sus alumnos a los que ustedes les piden de tarea analizar esto y digan yo no quiero que copien y peguen, bueno, pues ahí hay una diferencia de forma también que pueden entrar a evaluar. Luego dice también un texto que sirva para respaldar, o sea, repito ese ejercicio con todos los argumentos. ¿Cómo contradecir este argumento? Y me dice cómo contradecir este argumento. Dame un texto que sirva para respaldar este otro argumento, cómo contradecir este argumento. Listo, entonces yo ya me llené de información, a favor y en contra. Le hubiera podido pedir un texto de 50 páginas, o de 50 palabras. Yo se lo pedí de 100, depende de qué tanto quiera leer, se lo puedo pedir de 200, igual los va a sacar. Entonces luego le digo, después de analizar todos estos a favor y en contra, ¿cuál sería la decisión de las autoridades? Yo ya lo llevé por un caminito, lo forcé a que me aceptara que la mejor era el sacrificio, le sembré la idea del manatí y le dije que no estaba considerando cosas que debería considerar, le dije que se estaba equivocando, pero al final vuelve a su primera respuesta muy tibia de esto es muy difícil, esto es complejo, hay que hacer un estudio. O sea, ignora todo lo que avanzamos en esta conversación. Luego dice, bueno, que menciona de la dicha evidencia científica. ¿Sí? Recuerden que cuando yo le pregunté a Bart que si había evidencia científica, él me dijo sí, están estos estudios. Cuando yo le digo aquí al chat cuál es esa evidencia científica, no me da estudios, no me dice quién hizo nada. ¿Sí? Me dice, sigue siendo evasivo. Entonces, que habla del impacto, Ahora, yo digo, hazme una lista de conceptos clave que debo conocer para poder comprender el debate. ¿Sí? Esto sería para la parte de el primer paso, lectura literal y lectura inferencial. Y claro, me dice que, bueno, que es especie invasora, que es biodiversidad, y por aquí muestra al manatí del Amazonas, que no sé por qué el del Amazonas, pero por alguna razón el manatí del Amazonas está amenazado por los hipopótamos del río Magdalena. Y bueno, me están mostrando unos temas que debería yo saber. Sobre cada uno de estos yo podría seguirle preguntando. Al final creo que llegué hasta acá, ¿no? Dice, los que proponen el sacrificio también han usado términos como animalismo y mascotismo. Explícalos. Bueno, explica qué es el animalismo y en el contexto del debate, explica qué es mascotismo y en el contexto del debate. En últimas, el chat siempre va a dar una respuesta, pero en este, a diferencia de Bart, en este yo tengo que llegar más preparado. Yo no puedo llegar en ceros a decir, bueno, explíqueme este tema, deme la solución y dígame qué postura debería yo tomar. Aunque evidentemente es muy reacio a tomar la postura del sacrificio en ambos. Toca llevarlo contra la pared. Miremos aquí entonces ahora este mismo. ¿Este es el mismo? Está a ver acá. Ya. Este es el mismo experimento en BART. Es decir, le voy a preguntar si o sea, yo tengo la postura a favor del sacrificio. Y me dice, bueno, ¿estás familiarizado? Sí. Y me da un contexto mucho más grande, me explica cosas que no le he preguntado, es bastante prolijo en este caso.
¿Cuál sería la mejor solución? Es una combinación que incluya esto, control, reubicación, sacrificio. Este sí ya lo plantea, esto no lo hace chat. En mi opinión, la mejor solución es combinar, pero no es la mejor, la mejor no incluye sacrificio y evitar el sacrificio. Ahí está, el chat toma una postura muy clara, que es la que contradice el consenso científico. Sin embargo, es importante esto y aquello. Bueno, y me da mucha más información, las respuestas son muy completas. Dice, si se considera el costo y dificultades logísticas de cada una de las tres opciones, ¿cuál sería más conveniente? ¿Sí? Y aquí me muestra que la más conveniente es el control de la fertilidad. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿dónde está? No es cierto, ya ni siquiera le digo que lo dude o que me explique más, sino muy firme le digo, no es cierto que el control de la fertilidad sea menos costoso. La administración de fármacos a esa cantidad de animales de ese tamaño es más costoso que sacrificarlos. Y me dice, tienes razón. Y entonces ahí el control de la fertilidad no es menos costoso o menos logístico, dice acá. Sin embargo, es más efectiva a largo plazo. Entonces yo le voy a decir que eso también es falso. Dice más acá, me da una información súper larga, ¿no? Dices que el control de la fertilidad es una opción más efectiva a largo plazo. El sacrificio también evita que los hipopótamos se vuelvan a reproducir y además evita el impacto ambiental de tenerlos vivos, aunque no se reproduzcan. O sea, le estoy diciendo que eso que me dijo es falso. Tienes razón, el sacrificio también evita que los hipopótamos. Sin embargo, el impacto ambiental de los hipopótamos vivos no se limita a la reproducción. Entonces aquí me está dando la razón. O sea, a pesar de que me dijo sin embargo, debería haber dicho es más, porque me va a dar una información que se suma a lo que lo obligué a reconocer. Entonces, pero como hay un sin embargo, eso puede confundir, ¿no? No, efectivamente, es más, el impacto no se limita a su reproducción. Todo esto me apoya a mí, ¿sí? Pero pues lo está redactando como si fuera diferente. Más efectiva, esto se hace sacrificio, exacto. El sacrificio tiene implicaciones éticas, ¿sí? Entonces yo le voy a preguntar aquí por las implicaciones éticas. Uf, caramba. Listo. Si metemos las implicaciones éticas, necesitamos tener consideraciones éticas con la fauna que se está viendo afectada por la presencia de hipopótamos, especialmente la que está en peligro de extinción como el manatí. A ver si él también utilizaba el manatí. Y dice, tienes razón, ¿sí? Está viendo afectada por la presencia de los hipopótamos. Bueno, el manatí es una especie en peligro de extinción que se encuentra en el río, me los explica. En términos de implicaciones éticas, es una forma de eutanasia, ya que se trata de animales sanos que no representan una amenaza inmediata para las personas. Yo aquí podría seguirle preguntando, pero el hipopótamo sí es una amenaza para las personas por esto y aquello. Ahora, pues yo podría seguir y lo que hemos visto en estas últimas preguntas es que él acepta lo que yo le ponga, pero yo tengo que llegar con información muy clara de cómo es que se hace ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué información tengo que presentarle? ¿Cómo controvertirlo? Entonces, bueno, ahí yo podría seguir, pero paré allí para preguntarle cuál es el consenso científico. A ver si me responde acá. Y me dice, es que es una especie invasora y compiten, pero no dice nada. Aquí habla de un estudio en la revista Nature, que tampoco encontré. Causar daños económicos de hasta 400 millones de dólares, ¿sí? Ahora, en el anterior estudio me decía que eso podía dar 10 millones de dólares en ingresos, ¿sí? Me toca a mí como lector conectar esas dos respuestas y decir, hey, pero 10 millones de dólares en ingresos con 400 millones de dólares. Pero sabemos que esta es información falsa, se la está inventando. ¿Dónde está aquí? Aquí dice, base a estos hallazgos, controlar la población, bueno, dice acá, así continúa allí. Entonces yo dije, listo, voy a obligarlo a que acepte que la mejor opción es el sacrificio. Dice, según todo lo que has dicho, la mejor opción es el sacrificio. Y dice, Dice, la mejor opción es el sacrificio, ¿sí? En este caso sí me lo aceptó. Pero eso no coincide con lo que me dijo al comienzo. O sea, yo tuve que llevarlo y seguro que si yo hubiera tomado la postura contraria, lo habría llevado a que me dijera la mejor opción es crear un parque recreativo para turistas. Aquí dice, las consideraciones éticas deben prevalecer
las que deben prevalecer son con la fauna nativa. Entonces aquí yo también logré que él aceptara que no deben prevalecer las cuestiones éticas con el hipopótamo, sino con la fauna nativa. Aquí dice, el sacrificio, sin embargo, también podría considerarse necesario para proteger el medio ambiente y las especies nativas. Aquí dice, basada en la información que he proporcionado, bueno, dice acá hay unos argumentos a favor del sacrificio. Sí, ahora ya me da, sin que se los pida, cuáles son los argumentos a favor del sacrificio, y de todas maneras me muestra algunos en contra. Y yo le digo, haz una tabla comparativa de esto. Entonces ya dije, a favor y en contra, ¿sí? Pero en esta tabla ya no está la información que él aceptó. Me vuelve y retrocede a la que el control de la fertilidad es más efectivo a largo plazo. Y el sacrificio es efectivo a corto plazo, pero no a largo plazo, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces yo le digo, hey, ¿dónde está esto? Mencionas que el argumento en contra de efectividad, pero hace un momento aceptaste que es falso. Dice, tienes razón. Es un juguete bastante, ¿cómo se dice?, predecible, pero también si yo quiero llegar a un punto claro, yo debía haber suspendido el chat y listo, lo logré. Y eso es lo que presento como tarea. Pero como avancé y hazme una tabla comparativa, me toca retroceder. Tienes razón, bla, bla, bla. Aquí entonces dije, corrijo la tabla donde ya está, puede ser costosa. Mire, el sacrificio puede ser más costoso en el corto plazo, en el costo no, efectividad. ¿Dónde está? Ah, quitó efectividad de allí. Y entonces yo le dije, hey, quitaste efectividad. Ah, no, en logística, dice, el argumento en contra de logística también requiere corrección, pues el sacrificio es menos costoso y menos complejo. Y me dice, tienes razón. ¿Sí? Al final, yo lo llevo contra las cuerdas y él me acepta, pero para no alargarnos más allá de lo que teníamos previsto, dice, incluye nuevamente el criterio de efectividad que lo había quitado. Cuando le dije, está falso, vuelve y hazme la tabla. Y entonces, tienes razón. ¿Sí? Aquí siempre me da la razón. Y dice, efectividad. El sacrificio es más efectivo a corto y largo plazo, es menos efectivo a corto y largo plazo. O sea, ya logré que volviera a aceptar el punto que yo he querido defender todo este tiempo. Y dice, en conclusión, esto y aquello. Escribió un texto de 80 palabras, ya hubiera podido decirle más, para defender el sacrificio basado en el criterio costo. Y ahí me lo pone. Sin embargo, se hizo más de 79 palabras. Escribe un texto de 100 palabras para alguien que se oponga al sacrificio y quiera contradecir el texto que acabas de escribir. Esto también me ayuda a anticiparme a, bueno, yo ya tengo un amigo que tiene esta postura, yo ya sé qué diría y ya sé cómo operar allí. 99 palabras. Y me explica cómo es que este texto se opone al texto anterior. La respuesta muy completa. ¿Cómo refutar ese texto desde la postura a favor del sacrificio? Y me dice cómo, más organizada. Y listo, al final yo digo, listo, lo logré que el chat me ayudara a defender la postura que yo ya tenía, pero queda muy claro y pues es como parte de la conclusión. Esta herramienta es muy útil si yo ya tengo una postura, ¿sí? Y si yo sé cuál es la que quiero defender y si yo le permito que controvierta con la postura opuesta. Me puede entrenar a mí, hey, por favor, dígame cuáles son los argumentos de la contraparte y cómo yo puedo desbaratar los argumentos de la contraparte. Pero me va a citar datos falsos, me va a citar estudios falsos. Si yo le doy una información clave, la va a seguir vinculando, como por alguna razón vinculó los hipopótamos con el manatí del Amazonas, que no tiene nada que ver con el manatí del Amazonas, ¿no? El manatí del río Magdalena. Y bueno, ya después hubiera podido utilizar también la herramienta de Bing, pero no me estaba dando mucha más información. La conclusión con este ejercicio es, BART es más avanzado que Chat, ¿sí? Chat inventa más cosas, pero Chat es más simple y se deja moldear más. Es mucho más fácil si yo ya tengo claro qué tesis quiero defender. Chat es mucho más sencillo. De todas maneras, si no, es mejor hacerlo, trabajar con BART. Me gusta más incluso la interfaz. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir sobre este ejercicio. Yo los invito a que jueguen con esto, utilicen un texto. O sea, no se me ocurre cómo sería que yo le pidiera que me explicara los eventos que están ocurriendo ahorita en Palestina.
¿sí? Porque pasa con Wikipedia, algunas de estas herramientas ya están de manera anticipada sesgadas hacia una de las posturas y va a ser muy difícil llevarlas o sea, hacerles cambiar de opinión. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, comentario, aporte? ¿Sí? Ay, qué pena que no te alcancé a escuchar. Para yo utilizar la herramienta, ¿debo registrarme? Hay que iniciar sesión con el usuario de Google, puede ser, o con un usuario de Facebook. Todo eso. Ah, ya, gracias. Sí. Que por cierto, para evitar contaminación, ¿sí? Yo abrí con 2 sesiones diferentes, ¿no? ¿Sí? Aquí hay una… Sí. Yo tengo una inquietud. Si yo voy a empezar este tipo de trabajo con estudiantes de 10 y 11, entonces, ¿cómo lo orientaría? Bueno, ¿desde el punto de vista argumentativo o desde el punto de Desde vista… un punto argumentativo. Bueno, lo principal es enseñarles qué es argumentación, lo básico. Yo no sé, bueno, es que este tema lo trabajamos hace ya muchos años aquí, en el 2008, 2009, con los textos de didáctica argumentativa que escribimos con Miguel de Subiría. Ahí decía, bueno, hay que enseñarles a los estudiantes lo básico, que es una estructura argumentativa, qué es tesis, qué es argumento, cómo se conectan. Esta parte de la validación de argumentos generalmente no se enseña, o se enseña en filosofía desde los silogismos más básicos, pero no se llega muy avanzado. Entonces, de entrada hay que enseñar, y esto se hace, bueno, se puede hacer con estas herramientas o no, qué es tesis y qué es argumento. Pero un paso más allá es, hey, si hay argumentación es porque existe desacuerdo, o sea que existe una contraparte. La contraparte tiene razón en algunos puntos, porque si fuera evidentemente falsa, pues no hay argumentación, ya se cayó en 5 segundos ese debate. Y ya cuando tengo tesis, antítesis, los pongo a dialogar, saco síntesis, pues el ejercicio dialéctico de toda la vida, eso yo me puedo apoyar en estas para que me describa la tesis y los argumentos, pero que yo ya los haya definido con antelación, ¿sí? Porque si no, esto va a ser, como vimos acá, un ejercicio azaroso. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? ¿Sí? Muy buenas tardes. En este tipo de ejercicios creo que es importante también mencionar que es importante tener conciencia también con los estudiantes, sobre todo en la parte de conocimiento científico que ya esté validado. Hablo porque siempre los ChatGPT, BAR, POE o Bing, lo que nos dan respuestas son de páginas web que están generalmente en la red, pero por lo general no tiene una base científica de artículos indexados o de artículos científicos que ya sean de alto impacto. Entonces siempre es importante relacionar este ejercicio con fuentes también científicas validadas, que eso permite a los alumnos primero analizar lo que me da el ChatGPT, pero también las fuentes científicas que tenemos de artículos indexados o de revistas, congresos que ya son de alto impacto. Creo que es importante hacer esa relación porque si nos quedamos solo con el ChatGPT, realmente las preguntas quedan muy sueltas o quedan muy subjetivas, lo que permite hacer solamente una reflexión o análisis con los estudiantes. Muchas gracias. Y tienes toda la razón, en el ejercicio de hoy lo vimos, el consenso científico ya está hace rato con su conclusión, hay que sacrificar los hipopótamos, ¿sí? Pero entonces, lo que yo podría hacer es no solamente echar ahí otras herramientas, decirle, yo ya descargué el artículo y el artículo es este y le pido al chat que lo lea o que me lo explique, que lo interprete, que lo resume, que me identifique argumentos, pero la fuente primaria, tenerla controlada, porque si no me saca referencias falsas, como ya vimos acá. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Gracias por la explicación. Yo tenía una duda, o bueno, alguna como idea que me surge ahorita recordando uno de los videos anteriores que nos había sugerido, y era sobre, no recuerdo el nombre exacto, pero era algo así como el sesgo del ego, que es como el peligro de que yo entre a una herramienta como estas y digamos que esa investigación se convierta solamente en
como esa necesidad de verificar lo que yo ya de por sí creo. Es decir, realmente no es casi que una consulta, sino casi que lo estoy guiando a que me confirme lo que yo ya vengo creyendo. Y dadas las fuentes que toma, pues es realmente un peligro en cuanto a que realmente el aprendizaje que yo tenga no va a ser sino lo que yo ya quería reforzar. Claro, ahorita lo vimos con, estas son las nacionalidades más apuestas, que decía, más bonitas, y si digamos que yo diga de manera anticipada mis criterios para evaluar eso son estos, y yo programo a la herramienta para que me responda a partir de allí, pues las respuestas van a confirmar mis sesgos. Esa se llama sesgo de confirmación, es decir, esa tendencia a que la información que coincide con mis presupuestos, con mis creencias, con mis sesgos y prejuicios, yo tiendo más fácilmente a aceptarla como válida que a rechazarla, ¿sí? Ustedes, y nos pasa, o sea, es una manera de trabajar de nuestra mente. Esa es la diferencia entre falacia y sesgo. Nosotros los sesgos los tenemos allí, lo que tenemos es estar muy conscientes de ellos, pero vemos una información que coincide y tenemos, esto lo quiero publicar, esto lo quiero reproducir. Sí, en ese caso, también vimos acá, pues lo hice con la postura pro sacrificio, pero yo llevé al chat que las primeras respuestas era muy tibio y no se comprometía, al final me aceptó todo lo que yo le dije. Y hubiera podido decirle todo lo contrario, también puedo llevarlo hasta allá. ¿Sí? Gracias, Pablo. Tengo una pregunta y como un comentario general. La pregunta es sobre si se ha estudiado el impacto, la diferencia entre versiones pagas de estas plataformas y estas que al parecer usted nos está mostrando que son gratuitas, o al menos que, digamos, no se ha registrado con pago. El aporte sobre, digamos, algo que esto me surge como pensamiento, y es que idealmente la inteligencia artificial tendría que llegar al punto que querríamos que hiciera, que es digamos, el apunte de tener fuentes rigurosas, digamos, disminuir el sesgo y toda la cuestión, pero eso creo que surge otra cuestión, y es que ahora tenemos una inteligencia muy complaciente, quiere quedar bien con todo el mundo, tiene información falsa, pero podría tener ese mismo impacto si fuera científicamente plausible, posible, justa y lo demás, cuando ya llegue ese punto. Entonces creo que de todas maneras, creo yo, va a haber ese tipo de sesgo, o al menos de impacto, cuando esa inteligencia artificial, si es que llega a ese punto, se haga realidad, al menos en medios académicos como estos. Muchas gracias, Félix. Sí. Mucho gusto, Félix. Lo conocía virtualmente, pero Félix tomó parte de los cursos que ofrezco. Bueno, más o menos la diferencia que hay entre Google General y Google Scholar, uno ya puede decir, aquí tengo unas herramientas adicionales y me buscan un contenido adicional, eventualmente va a llegar con el chat. Ustedes, la evolución que ha tenido esto este año era impensada. Esto era un juguete que el año pasado ni siquiera se concebía. Si lo ven desde el punto de vista de creación de imagen, creación de video, también ha ido evolucionando y muy rápidamente. Seguro que antes de que acabe el año esto va a estar así obsoleto y esta presentación me tocaría repetirla, ¿cierto? Para hacer una más actualizada. Yo no he explorado las opciones de pago, ¿sí? Pero yo sé que algunas de esas tienen menos limitaciones, por ejemplo, cuál va a ser la fuente en la que va a consultar. En el caso de GPT, sí sé que se salta ese límite de esta información quedó alimentada, o esta herramienta quedó alimentada con información hasta el 2021, pues entonces la tiene un poco más actualizada. BART sí está en tiempo real. Bueno, esto seguirá evolucionando. Yo creo que podríamos especular mucho sobre esas o hacia dónde irá la evolución, pero seguramente la realidad nos va a sorprender más de lo que podamos especular. Y no sé cuál era la otra pregunta, no se me olvidó. Ah, no, era. Pues, ¿algo más? Bueno, pues equipo, muchas gracias por participar. La recomendación final, y por eso coincide con la primera pregunta que me hicieron, es: hay que enseñar a argumentar para llegar a utilizar estas herramientas sabiendo argumentar. ¿Sí? Esa es como la conclusión principal. O sea que la herramienta por sí sola no enseña a argumentar, que ese era el título de la sesión.
porque me puede enseñar vicios argumentativos o puede hacer que yo los reproduzca, que use fuentes falsas, noticias falsas y vicios de argumentación de todo tipo. Muchas gracias por participar.